El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Se estrenó en Bogotá el documental Petro, que nada tiene que ver con propaganda política o publicidad electoral. Es un trabajo serio y riguroso del cineasta norteamericano Sean Matheson, ganador de un prestigioso Emmy en el 2021 por un documental llamado Atención, Murderer Next Door. Hoy Sean está con nosotros para hablar de su reciente trabajo Petro, que cuenta la historia del líder con detalles inéditos, reuniendo testimonios de cercanos pero también de contradictores. La película ya se ha estrenado en algunos festivales de cine en México y en Estados Unidos. Sean, gracias por estar con nosotros. Gracias, Patricia. Bueno, antes de compartir con todos nuestros televidentes el tráiler, cuéntenos realmente esta película, este documental, no es un documental político, es un documental social. Sí, es un documental sobre una lucha colectiva de un pueblo de muchas décadas de lucha, y yo siempre pensé que las elecciones del 2022 fueron un buen momento para intentar contar una historia más profunda sobre este país y sobre el recorrido que ha tenido Gustavo Petro. Bueno, los invitamos a ver el tráiler y ya estamos con ustedes. ¡Petro, presidente! Cuestión de meses esto estará bullendo, digamos, de pasiones, de razones también. La paz es fundamental en Colombia. Nosotros llevamos 2 siglos de violencia perpetua. Quiero que la lluvia no nos espante, porque viene y viene un aguacero. Viene la lluvia del cambio en Colombia, nadie la puede detener, nadie. Sean, empecemos por el origen. Cuéntenos esa anécdota cuando usted conoce, muy jovencito además, Sí. A Gustavo Petro, como en el 2007, seguramente en Washington. Sí, nosotros conocimos a Gustavo Petro por medio de amigos en Washington, y en ese momento él viajó a Estados Unidos y tenía reuniones allá, y luego decidimos acompañarlo a Colombia para seguirlo e intentar hacer un cortometraje estudiantil sobre lo que él señalaba en esa época, que era el escándalo de la parapolítica. Pero digamos que permitiéndonos escarbarle un poco a usted también en su interior, ¿cómo fue esa conversación, esa primera conversación con Gustavo Petro? ¿En dónde ocurrió? ¿Y por qué usted, siendo estudiante, decide que es él el personaje sobre el cual usted va a hacer un cortometraje en ese instante? Sí, yo tenía un amigo que de hecho es un productor asociado de la película, que se llama Julián Espinel, y entonces él ya conocía a Petro por medio de su familia, y él tenía un interés personal en contar la historia de lo que él estaba señalando en Colombia. Entonces, como yo estaba estudiando audiovisual en esa época, ya intentando hacer cine documental, hicimos equipo y venimos a Colombia, y la primera vez que realmente hablé con Gustavo Petro fue acá en Colombia, después de ese primer encuentro en Washington, cuando decidimos viajar a la costa colombiana con él, a Sucre y a Sincelejo, porque él en esa época también estaba señalando el caso del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, y entonces esa historia formaba parte del cortometraje que hicimos en esa época. ¿Y cómo fue esa interacción con ese hombre? Con ese hombre que seguramente muchos de nosotros pues no conocemos de cerca y no sabemos realmente cómo es. Sí, la interacción pues para mí era, yo tenía la impresión que era un hombre serio, muy enfocado en su trabajo, y la verdad no hablamos mucho, pero
siempre fue amable con nosotros y para mí fue a esa edad, teniendo 21 años en la época, fue impactante para mí ver el trabajo que él desempeñaba porque corría mucho riesgo además. Él tenía amenazas de muerte y entonces fue la primera vez que yo veía a un político rodeado de un esquema de seguridad con chaleco antibalas y así. Y entonces esa impresión para mí fue algo impactante como notar eso y también me marcó como el coraje que él tenía haciendo el trabajo que hacía. Ese fue el cortometraje, es decir, como el primer approach o el primer acercamiento que usted tuvo con este personaje. ¿En qué momento decide que ese cortometraje, que para las personas que nos están viendo, pues podría haber durado, no sé, 7, 10, 12 minutos, Sí. se vuelva un largometraje o un documental como el que hoy usted le presenta a Colombia y está recorriendo los festivales de cine del mundo? Sí, después de hacer ese cortometraje inicial, la verdad no pensé en Gustavo Petro durante mucho tiempo, pero vimos que había llegado a la alcaldía de Bogotá y que luego se presentó a la presidencia 2 veces. Y cuando vimos unas encuestas en el 2021 diciendo que él tal vez tenía la posibilidad de ganar en el 2022, llamé al mismo amigo Julián y dije, ¿será que podríamos contactarlos de nuevo para intentar seguir la campaña presidencial? Porque yo ya pensaba que este país estaba listo para un presidente de izquierda, pensando en todo lo que había ocurrido con el estallido social y con el gobierno de Iván Duque. Entonces usted ahí se reúne, va, me imagino yo, a la oficina de Gustavo Petro y le dice, Sí. candidato, yo quiero hacer un largometraje con usted, o cómo es ese detrás de cámaras o behind the scenes Sí. De todo esto. No, la primera reunión fue con él en su oficina, que de hecho siento que es la misma oficina que él tenía hace años. Y fui con mi cinematógrafo Tom LaFay, que es un colaborador mío. Y entonces hablamos de la idea y yo creo que inicialmente él no entendió, pues no es que no entendió lo que queríamos hacer, pero no sabía que yo me iba a mudar al país a propósito para hacer este proyecto. Y entonces yo creo que después de 1 o 2 meses, cuando nos seguía viendo en los eventos de campaña y así, él ya se dio cuenta que nosotros no íbamos que no era un reportaje, sino que era un largometraje documental y que nosotros íbamos a hacer este proyecto hasta el día de las elecciones. Claro, empezó usted a seguirlo por todas partes, Sí. con su cámara, y básicamente se vino a vivir a Colombia y a vivir una campaña política, una campaña de la presidencia que realmente es bastante fuerte, es un Sí. tema de corre-corre y de mucho tiempo invertido. Sí, mucho tiempo. O sea, grabamos desde septiembre del 2021 hasta el día de la toma de posesión. O sea, que estamos hablando de 1 año y medio casi. Usted decía hace un momento... O un año, sí. Es ver una persona o un político que usa un chaleco de seguridad, e incluso las imágenes del documental muestran cuando Gustavo Petro tiene que ponerse sus chalecos de seguridad, etc. Pero él no solamente usa un chaleco de seguridad, sino podríamos decir también que él está blindado emocionalmente de cierta manera. ¿Usted cómo ve ese personaje que le abrió las puertas? ¿Cómo lo analizaría a nivel emocional? Es difícil para mí opinar sobre la vida emocional del presidente porque la verdad hablamos, pero siempre hablábamos de, por ejemplo, la campaña o de su juventud o de su recorrido en la política. Entonces, yo dije el otro día que siento que él tiene como una especie de armadura para protegerse, que siento que es como... Él da la confianza, pero también hay que ganar la confianza de este señor, porque ha sido amenazado durante décadas y entonces no es tan fácil llegar como a él, pero yo siento que en nuestras conversaciones sí alcanzamos tener cierto nivel de confianza y siento que se nota en el documental cuando, Sí. por ejemplo, habla de su momento
de la juventud cuando organizaba a los sindicalistas en Zipaquirá o cuando se unió al M-19 o llegó a ser miembro del M-19. Entonces, yo siento que sí llegamos a tener cierta confianza. ¿Qué tanta nostalgia rodea al presidente? Nostalgia de esas épocas, de esas juventudes vividas. Pues fue interesante porque la entrevista larga que hicimos fue el día después de la consulta. Y entonces yo creo que él hubiera pensado que íbamos a hablar de la campaña en ese momento, pero sí. Yo empecé tratando de hacer una entrevista hablando del pasado y yo creo que eso fue un buen momento porque él pudo como descansar de hablar tanto de la campaña y todo el caos de ese momento y volver como en su propia memoria al pasado. Claro, fue como un bálsamo, ¿no? Sí. Como un oasis en medio de lo que significa el desierto de una campaña política. ¿Usted siente que este tipo de líderes, específicamente Gustavo Petro, son muy solitarios, son líderes solos? El poder tiene cierta soledad, trae cierta soledad. ¿Usted lo pudo evidenciar en su documental? Sí, yo creo que hay una frase que él dice en el tercer acto de la película que a veces se siente solo. Yo creo que debe ser, uno debe sentirse un poco aislado. O sea, él está rodeado de su familia que lo quiere mucho y de los amigos y pues de muchos compañeros, pero siento que para cualquier presidente o cualquier político que llega a ese nivel deben sentirse así a veces. Claro. Decíamos también que al inicio de esta entrevista que el documental, la película, cuenta con testimonios de personas cercanas, de amigos, de familiares, pero también de contradictores. Entonces encontramos testimonios como, por ejemplo, de María José Pizarro, Humberto de la Calle, su hija, Sofía Petro, pero también de personajes como María Fernanda Cabal, algunos periodistas. ¿Cómo podríamos establecer la rigurosidad real con la que usted aborda el personaje sin tintes políticos? Sí, para mí fue importante tener un equilibrio y no solamente hablar con los miembros del pacto histórico, por ejemplo, sino hablar con los demás partidos políticos, con la oposición. Hicimos todo el esfuerzo para hablar, por ejemplo, con Rodolfo Hernández, el contrincante, con Fico Gutiérrez, con Uribe, pero muchas veces rechazaron la propuesta. Entonces, para mí fue algo difícil conseguir el acceso a ciertas personas, pero también hablamos con muchos periodistas, con una gran variedad de personas para intentar contar una historia más amplia. Claro, más objetiva. Hay un momento en el que usted le dice a Gustavo Petro que su documental no es una propaganda política. Después de la pausa me dice qué le contestó él. ¿Le parece? Sí. Ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. El abandono del Estado, la presencia de grupos armados ilegales y las actividades criminales, además de terror y sufrimiento, generaron atraso, pobreza y desigualdad en el campo colombiano. Es hora de devolverles la dignidad a los territorios y comunidades históricamente excluidas. Colombia, potencia de la vida. Se está proyectando en algunos lugares del país el documental Petro del cineasta estadounidense Sean Matheson, que además pues fue exhibido con éxito en festivales de cine como el de Morelia, en México y en Utah, en Estados Unidos, y seguramente continuará su camino. Sean, habíamos quedado en el segmento anterior de un momento muy particular en el que usted le dice al candidato, Gustavo Petro, que su documental no es propaganda política. ¿Y el que le dice? Sí, para nosotros era importante destacar que no íbamos a hacer propaganda o que esto no iba a ser una herramienta de campaña, sino que yo como cineasta necesito mantener mi independencia periodística y él siempre respetó eso.
O sea, no opinaba sobre lo que nosotros hacíamos y de hecho él tenía otras preocupaciones, tenía que intentar ganar las elecciones. Entonces para él nosotros no éramos prioridad, pero siempre nos trató bien y como con todo el respeto. Y yo siento que ha sido igual con todos los demás periodistas que anduvieron en campaña. Pero es muy importante eso que dice porque pues realmente si uno es político y llega un periodista y le dice voy a hacer un documental suyo pero no es propaganda política, uno empieza como a cuidarse un poco porque no sabe realmente qué es lo que le están grabando, cuáles son las imágenes que le están robando, entre comillas, pero fue completamente natural, el documental se siente supremamente orgánico. Sí, yo creo que requiere cierta confianza, pero como ya lo habíamos conocido desde hace mucho tiempo, yo siento que ya teníamos como cierta confianza porque él conocía mi trabajo y entonces fue así. Yeah. ¿Quién financió el documental? Sí, el documental, la verdad fue una lucha financiar el documental para nosotros. Nunca es fácil hacer cine documental porque no hay mucho presupuesto para este tipo de proyecto. Pero tuvimos la suerte de hablar con varios inversionistas en Estados Unidos y España. ¿Colombia? Colombia no. Ningún dinero colombiano entró en el proyecto. No tenemos coproducción colombiana tampoco. Es totalmente una producción de afuera. Y cuéntenos aquí entre nos, ¿el presidente ya vio el documental? Yo creo que él vio una versión anterior, pero me gustaría que vea esta versión final. ¿Y alguna opinión que le haya llegado a sus oídos? Yo creo que simplemente dijo que le gustó. ¿Sí? Pero está ocupado. Por supuesto, este país amerita muchísimo tiempo de ocupación. El documental, que además invitamos a verlo a todos ustedes, tiene imágenes de archivo de verdad que impresionantes, incluso algunas imágenes inéditas. ¿Cómo tuvo acceso a este tipo de información? Sí, trabajamos con un muy buen equipo de archivo, de búsqueda de archivo acá. Y bueno, fue una búsqueda de intentar ubicar a mucho material de archivo que podría ayudar para contar la historia del país y la historia de Gustavo Petro. ¿Y cómo es el alma de Gustavo Petro reflejada a través del documental y lo que usted pudo vivir en todos estos meses al lado de él? Sí, yo creo que es un líder inspirador que ha logrado como encarnar los sueños de un pueblo y la verdad fue impactante ver y compartir momentos con las comunidades en territorio porque Gustavo Petro viajaba muchísimo en campaña, o sea, iba a 3 ciudades cada día. No había ningún otro candidato con el ritmo que él tenía en ese momento. Y entonces fue para mí y para el equipo impresionante ver la reacción de la gente en las comunidades campesinas, las comunidades afrocolombianas, indígenas, porque realmente yo siento que esa gente lo admiraba mucho por su nivel de compromiso y por su liderazgo. Claro, por supuesto. Y si pudiéramos listar algunas características e incluso defectos de ese personaje que usted vio a través del documental, ¿cómo sería esa lista? Es difícil saber cómo contestar la pregunta, pero yo creo que el único defecto, yo diría, sería que tal vez como siempre dice la verdad de lo que piensa en el momento. Por ejemplo, en X. Es como un líder que siempre va a hablar como honestamente y expresar lo que realmente piensa. Pero yo siento que a veces tal vez habla muy de repente y puede ser como un poco impulsivo, pero es porque él no va a esconder lo que realmente piensa. Y o sea, eso se podría decir que es un defecto, pero también es una virtud. Una virtud, claro. Entonces, yo creo que es un líder muy honesto y
Pues yo siento que es difícil en este país enfrentar los sistemas de poder que él ha enfrentado durante mucho tiempo. Entonces eso es lo que más admiro de él. Hay quienes dicen que es un muy buen líder también para trabajar en equipo, ¿no? Sí. Que escucha a las personas, que siempre comienza sus reuniones escuchando al uno, al otro y luego él da su punto de vista, pero que al final también es terco. ¿Usted pudo ver eso? ¿La terquedad? Realmente no lo vi. No vi la terquedad. Yo simplemente cuando estaba en reuniones con su equipo escuchaba a todo el mundo antes de hablar y siempre fue muy enfocado en el objetivo, que es intentar mejorar el país. Usted habla mucho de Colombia y me admira mucho que tenga también ese compromiso por el país, que lo conozca también. Seguramente usted conoce a Colombia más que cualquiera de nosotros porque ha viajado con un político que ha recorrido Colombia. ¿Qué lo atrae a usted realmente de este país? Pues la variedad de lugares que visitamos, realmente yo no sé cuántas ciudades y regiones fueron, pero me encanta la diversidad del país, de todas las regiones, toda la gente que conocimos cuando anduvimos en campaña. Hay mucha belleza natural, la cultura, la gente. Pues yo podría estar aquí una hora hablando de las cosas que me gustan de este país. ¿Y por qué los colombianos, independientemente de la corriente política o de su visión de país o mundo que tengan, deberían ver este documental? Porque deberían ver el documental, porque siento que fue un momento muy único en la historia del país y del mundo, que no se va a volver a repetir igual que lo que experimentamos en el 2022. Y entonces siento que la gente de afuera, por ejemplo, puede aprender mucho de la historia del país, y para los colombianos es una oportunidad para revivir lo que vivieron en el 2022 y pensar también en una historia dolorosa, pero también inspiradora. Después de la pausa hablamos de canales de distribución, hacia dónde va el documental, qué otros festivales lo esperan, y me imagino yo que le quedó gustando el tema de hacer documentales de líderes políticos y debe tener por ahí otro en mente. Ya regresamos a entrevistas. Atención Colombia, estamos pasando por la fase final del fenómeno de El Niño y para ello es necesario que todos y todas nos unamos en el ahorro de agua y energía en nuestro consumo diario. Recuerda tomar duchas de menos de 5 minutos, cerrar la llave cuando te cepilles los dientes y recolectar agua lluvia para plantas y pisos. No olvides también desconectar los aparatos eléctricos que no estés usando, aprovechar la iluminación natural y ajustar la temperatura del aire acondicionado entre 22 y 24 grados centígrados. Con acciones sencillas enfrentamos los efectos de este fenómeno climático. Únete, ahorremos agua y energía. Entonces no es difícil escuchar de las amenazas. Esos son disparos. Candidato presidencial y un disparo. Al prorrogar en el tiempo, aumentamos el riesgo. No solamente electoral, sino físico. Hoy conversando en entrevistas con Alma de País, con Sean Mathison. Él es el director del documental Petro, que como lo hemos dicho durante toda esta charla, pues nada tiene que ver con propaganda política o publicidad, sino muy por el contrario, con el reflejo de una historia, la historia de un hombre y la historia de un país. Decíamos que han estado en México, que han estado en Utah, en los festivales de cine de allí, que son muy importantes, pero ¿cuál es el camino que piensa tomar este documental, que usted lo pensó, lo vivió, lo escribió, no solamente para Colombia, sino para el mundo? Sí, la idea ahora es seguir con la gira de los festivales de cine y hacer un trato con una plataforma para que esté disponible en Colombia y en el resto del mundo. Entonces estamos en eso ahora, pero queremos que la máxima cantidad de gente la pueda ver. Bueno, lleva pocos días
de estrenado en Bogotá, en la Cinemateca. Allí ya no hay entradas para comprar. Esperamos pues que siga, que se extienda la exhibición a través de la Cinemateca de Bogotá, pero también a través de las redes sociales, o no más de las redes sociales, de las plataformas de streaming. ¿Podríamos tener acceso? Sí, en estos días está en Retina Latina, una plataforma digital, y luego el plan es hacer otro trato con otra plataforma y hacer como un recorrido en territorio también, porque para mí es importante llegar a las comunidades que no tienen acceso, por ejemplo, y la gente que apoyó a Petro en campaña, yo creo que le interesaría la película, y hasta los que son de la oposición también. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los de la oposición deberían ver Petro? Pues yo creo que es interesante conocer el otro lado o aprender más sobre quién es la oposición, ¿no? Entonces, si ellos oponen a Gustavo Petro, entonces tal vez podrían aprender algo de la vida de él con este documental. Hasta el momento, ¿cuántas reproducciones o cuántas vistas ha tenido el documental? Sí. En esta plataforma que digamos que hasta ahora está empezando. Solo lleva 2 días y ya tiene 50,000 vistas. 50,000 espectadores, o sea, es un montón. Estamos hablando de 25,000 vistas por día. Claro, yo creo que eso va a ir subiendo en la medida en que se va haciendo pues la publicidad y la promoción como de cualquier película comercial de este documental Petro. ¿Y qué otros festivales de cine tienen la mira? Ahora, la semana que viene vamos a estar en el Festival de Cine Latino de Chicago, y luego en el mes de mayo en el Festival de Cine Latino en Filadelfia, y estamos esperando respuestas de varios festivales más, pero estamos emocionados con la reacción acá en Colombia, y para mí lo más importante fue sacar la película acá. Por supuesto. Cuando uno hace un documental o un largometraje, una película, o cuando uno hace incluso una nota periodística para un noticiero, uno siempre piensa que pudo haber quedado mejor. Uno lo vuelve y lo mira y dice, me faltó esto, debía haber metido esto, ¿por qué no saqué esto? Es decir, uno sigue haciendo el corte o la edición eternamente de cualquier producción audiovisual. ¿Le pasa? ¿Qué hubiera querido quizá meter, introducir más en la película o haber sacado? Sí, es difícil hacer un documental de 1 hora y media. Teníamos una tonelada de material. Claro. Grabamos no sé cuántas, 300, 400 horas de material. También contamos con mucho material de archivo. Y habían otras historias y otras escenas que a mí me hubiera gustado incluir, pero siento que los documentales que duran más de 1 hora y media, a veces uno siente que puede perder el público, o que en vez de ser un largometraje documental debería ser una serie. Claro. Y la verdad, con el material que tenemos se podría hacer una serie. Capaz puede ser otro proyecto nuevo. Esa era mi siguiente pregunta, si tenemos una segunda parte, si digamos que en este mundo de las convergencias piensan adaptar todo esto a serie de televisión, seguramente 13 capítulos, porque es que uno con 300, 400 horas de trabajo puede hacer maravillas. Sí, además yo siento que hay más historias sobre otros líderes y defensores sociales, muchos activistas jóvenes, o sea que hay muchas historias, no solamente sobre Gustavo Petro, pero de gente que está luchando en este país para crear un cambio. Todas las películas, y eso a quienes nos gusta el cine, pues lo sabemos, tienen como una especie de eslogan, ¿no? ¿Por qué usted escogió la película de la fuerza de la juventud? Pues yo creo que la juventud fue lo que impulsó a Gustavo Petro a la presidencia. Yo siento que sin ese apoyo de la juventud no hubiera llegado a la presidencia, porque ellos fueron clave, y yo me inspiré mucho en todos los que trabajaron en campaña también. O sea, contaba con un voluntariado enorme, porque son jóvenes cuyas familias han sufrido mucho, y ellos veían que por fin tenían un líder que los representaba a ellos. Claro. Entonces yo siento que la juventud fue clave no solamente para el triunfo electoral, pero para este país. Bueno, ¿y tiene ya en la mira algún otro líder político, personaje público de quien quisiera hacer un documental?
No necesariamente un personaje público. Yo creo que tal vez me voy a alejar un poco de esta temática y enfocarme en otras cosas como culturales. Por ejemplo, me fascina la música del país, la música de la costa caribeña, de la costa pacífica. También historias sobre deportes o deportistas, o sea... Somos un semillero de historias. Quiero destacar que no solo hago documentales sobre derechos humanos o política, sino sobre otras cosas también, y hay un sinfín de historias para contar en Colombia, entonces lo más probable es que vamos a hacer otra película acá. ¿Y se va a quedar acá entonces? ¿Otro tiempo? Yo creo que un tiempo más, sí. ¿Qué lo trae además de todo el amor, será? Quizá eso por ahí debe haber una colombiana. Yo me voy a quedar callado por el momento. ¿Dónde aprendió español, Sean? Yo aprendí en la escuela y después estudié en España y Argentina. Habla muy bien español, pues muchísimas gracias por haber estado Patricia. con nosotros, por haber sacado un pedacito de su tiempo para venir a entrevistas y mucha suerte con su documental. Gracias. A ustedes también mil gracias por habernos acompañado. Los invitamos entonces a que busquen ahí en Google Petro el documental, lo miren, lo observen y veamos a través de esta pieza audiovisual un poco de la historia de este país. Hasta pronto. No, nada de eso. A Petro le han caído muchas críticas absurdas y noticias falsas. Porque si logro ganar, va a haber un cambio en Colombia. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.